20 años después, nos encontramos con un contexto de serios problemas de violación a los derechos humanos y nos parecía que era importante que la CIEP y nosotros, a partir de las investigaciones que hemos hecho o del trabajo que hemos hecho en escuelas, teníamos algo que compartir, que discutir, que reflexionar. El aniversario en general es una oportunidad para pensar, ¿no?, sobre lo que está pendiente, qué es lo que se ha hecho desde la educación, para reflexionar sobre el pasado, cuánto hemos aprendido de la violencia vivida. Y entonces esa es un poco la idea de esta mesa. Es una mesa redonda, es una mesa de conversación. Los objetivos de esta mesa es un poquito dar a conocer y poner en valor el informe. Creo que ya les han repartido unas hojas que hemos armado, simples, pero un poco como para que se conozca un poco más. A veces hablamos del informe y pocas veces se ha leído. Les he traído también un tomo para que lo vean. No sé cuánta gente lo ha visto alguna vez. Son 9 tomos. Este es el más flaco porque si traía los más gordos iba a ser muy pesado, pero son 9 tomos. Entonces creo que ayuda a entender la dimensión del estudio, de la investigación, del esfuerzo que se hizo en ese momento por recoger más de 15.000 testimonios que dan cuenta de lo vivido, ¿no? Entonces, por eso hemos querido un poco poner en valor también el informe y lo que nos dice no solo del pasado, sino del presente, ¿no? Entonces, quizás contarles un poquito. El informe tiene, pues, 4 temas centrales. El primero, 4 partes, digamos, ¿no? Uno que habla del proceso y los hechos y las víctimas, que está en los primeros 7 tomos. El tomo 3 es el tomo que aborda directamente el sistema educativo y el magisterio y su rol durante el conflicto. Luego tienes una segunda parte que es los factores que hicieron posible la violencia. El tercero habla de las secuelas y el 4 son todas las recomendaciones de la CBR. Y esa partecita les hemos hecho un resumen de las secciones de educación. Entonces, definitivamente pensamos que el informe y sus aportes tienen una vigencia y una relevancia hoy. Y para eso estuve releyendo el informe para esta conversa. Y en el prólogo nomás encontré tantas cosas que podían ser tan útiles para pensar. Y entonces, antes de empezar, quiero contarles un poquito, como invitarlos. Es una especie de invitación a leer para quienes no lo han leído. Sé que hay mucha gente acá que lo ha leído. Pero, por ejemplo, en relación al perfil de las víctimas, y les voy a pedir que mientras leo estas secciones chiquitas pensemos hoy, ¿no?, en quiénes han sido también las víctimas de los conflictos que hemos tenido en los últimos meses. Entonces dice, página 32 del tomo 1, de cada 4 víctimas, 3 fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. Se trata, como saben, los peruanos, de un sector de la población históricamente ignorado por el Estado y por la sociedad urbana, aquella que sí disfruta de los beneficios de nuestra comunidad política. Luego he seleccionado otras sobre el racismo. Dice, 17.000 testimonios aportados voluntariamente a la CBR nos han permitido reconstruir siquiera un esbozo la historia de esas víctimas. Agobia encontrar en esos testimonios una y otra vez el insulto racial, el agravio verbal a personas humildes, como un abominable estribillo que precede a la golpiza, a la violencia sexual, al secuestro del hijo o la hija, el disparo a quemarropa de parte de algún agente de las Fuerzas Armadas o la policía. Luego, en la página 33, una nota sobre las fuerzas del orden. Frente a un desafío tan desmesurado, era deber del Estado y sus agentes defender a la población con las armas de la ley. Debe quedar claro que el orden que respaldan y reclaman los pueblos democráticos no es el de los campos de concentración, sino aquel que asegura el derecho a la vida y la dignidad de todos. No lo entendieron así los encargados de defender ese orden. Y finalmente, página 34,
habla sobre la indiferencia y la responsabilidad que todos tuvimos en aquel momento y que tenemos hoy en día también. La democracia fue abandonada poco a poco por quienes no supimos defenderla. Y un último punto sobre la memoria con el que cierro y empezaremos la conversa. En un país como el nuestro, combatir el olvido es una forma poderosa de hacer justicia. Y ahí es donde creemos que la educación tiene un rol fundamental. Entonces, ese era un marco para poner en contexto un poco la mesa, ¿no? La dinámica que tenemos ahora es de conversación. Cada una va a presentar algunas ideas para reflexionar durante 10 minutos y luego tendremos una segunda ronda como para conversar de 5 minutos y después abrimos la conversación para conversar con cada uno de los que están presentes. Quería resaltar 3 cosas sobre esto, ¿no? Sobre la Comisión de la Verdad Peruana, sus labores, sus trabajos educativos, sus investigaciones educativas desde la vista comparativa. Entonces, la primera cosa que quisiera decir es que en una investigación comparativa que he hecho con mi colega Michelle Bellino, en donde leamos y investigamos 20 informes finales de las comisiones de la verdad a lo largo del mundo durante el periodo de 1980 hasta el año 2015, hemos visto de manera muy clara que las comisiones de la verdad originales, no las comisiones de las 80s, las 90s, no tenía mucho que ver con el sector educativo ni con la educación. Hicieron algunas recomendaciones para cambios en el currículo o educación especial para, por ejemplo, policías y militares, pero no hicieron grandes investigaciones para ver qué rol tuvo el sector educativo en la fomentación de conflicto, por ejemplo, ni hicieron recomendaciones muy amplias para cambios al nivel del sector educativo. Hemos visto que los enlaces más fuertes con educación en las comisiones de la verdad es algo que pasó en los años 2000, más o menos, ¿no? Quizás en los 90s, a los finales de esta década y en los años 2000 y desde entonces. Entonces, la Comisión de la Verdad Peruana fue una de ellas que hemos notado empezó a tener, dentro de esta época de Comisiones de la Verdad, ¿no? Que empezó a tener mucho más que ver con la educación. Otra Comisión de la Verdad en ese entonces, más o menos, que trabajó en los años 2000 es la Comisión de la Verdad de Sierra Leone en África del Oeste, que también tuvo mucho que ver con la investigación del sector educativo, tal como recomendaciones hacia el sector educativo. Entonces, en los 2 casos vemos que las comisiones de la verdad de Perú, tal como de Sierra Leone, hicieron investigaciones para entender bien no solamente cómo los sectores educativos, los colegios, los alumnos, los docentes y las maestras fueron impactados por los dinámicas de conflicto armado en estos países y cómo las escuelas y las experiencias de los alumnos fueron impactados de manera muy negativa, ¿no? Aunque en algunos casos las escuelas cierran, los alumnos no pueden asistir, etc. Entonces, hicieron estas investigaciones sobre, ¿no?, la manera en que el conflicto impactó a la educación, pero también investigaron el rol del sector educativo, del contenido que se enseñó en los colegios, los brechos, las iniquidades en acceso y en resultados de educación, la manera en que se enseña sobre identidad, sobre cultura, sobre exclusión o no hablando de exclusión, por ejemplo. Los políticas educativas y las iniquidades en el sector de educación investigaron la Comisión Peruana, como ustedes saben, ¿no?, que tiene su capítulo sobre la educación, que hicieron sus audiencias públicas sobre la maestría, sobre las universidades, sobre los enlaces, las conexiones y los roles del sector educativo en las causas y las consecuencias del conflicto armado. En Sierra Leone se hizo algo
parecido, ¿no? En que hicieran esta investigación de cómo es que la educación participó, fue parte, ¿no? Fue parte de las dinámicas de conflicto. Y eso es algo en este entonces nuevo para las comisiones de la verdad. Y desde entonces es un poco interesante que no hemos visto muchos más capítulos enfocados en educación, como tienen, por ejemplo, en el Perú. La Comisión de la Verdad canadiense, yo hablo desde Canadá hoy día, es algo particular, ¿no? Porque esta Comisión de la Verdad investigó únicamente los crímenes en el sector educativo, los crímenes hechos por la educación se dice, ¿no? Porque investigaron los legados de las escuelas residenciales, residential schools, como se les llamaron en Canadá, ¿no? Y quitaron los niños y las niñas indígenas de sus familias, de sus comunidades, les llevaron a estas escuelas donde las escuelas tenían de manera muy explícita la misión de quitarles sus idiomas y sus culturas y también vivieron muchos abusos en estas escuelas. Entonces, la Comisión de la Verdad canadiense tuvo esta investigación educativa muy fuerte como su razón de être, ¿no? Su mandato era de investigar estos crímenes en el sector educativo. Entonces, ellos sí tuvieron mucho que decir sobre la educación y también hicieron muchas recomendaciones hacia la educación. También en Colombia, la Comisión de la Verdad que recién salió, también tiene mucho que ver con educación, habla mucho de las experiencias de la niñez, y trabajó mucho con el sector educativo durante su mandato, trabajando con docentes y con alumnos, con jóvenes, como parte de su trabajo de divulgación y de extensión y su trabajo, su compromiso. En Colombia tenían el compromiso de hacer de que la verdad sea bien público, ¿no? Entonces veían un fuerte razón de trabajar desde el inicio sobre pedagogía, tuvieran pedagogía como uno de sus 4 ejes de enfoque para animar todo su trabajo. Entonces ellos sí trabajaron fuertemente con la educación durante el proceso, pero no hicieron la investigación profunda como se hizo en Perú del rol del sector educativo en el conflicto armado, ¿no? Y por eso tampoco hacen recomendaciones tan fuertes hacia el sector educativo para la reforma de la educación, para que sea más justo, para que reconoce su rol en el conflicto armado, reconoce las brechas sociales, las inequidades sociales y epistemológicos, perdón, y la negación de la cultura indígena, por ejemplo. La Comisión de la Verdad peruana reconoce estas responsabilidades del sector educativo, ¿no? Para contestar a su rol en la producción del conflicto armado y para intentar de reparar eso, ¿no? De cambiar y de transformar el sector para que pueda contribuir de manera más fuerte hacia la paz. Y eso es algo súper fuerte para mí en la Comisión de la Verdad peruana, las recomendaciones muy profundas para los cambios en la educación que no terminan solamente hablando de currículo, que van más allá y hablan de las estructuras y las políticas educativas. La Comisión de la Verdad canadiense también tiene recomendaciones muy fuertes sobre currículo, obviamente, pero también más allá del currículo sobre las políticas educativas y las inequidades educativas. La colombiana no ha hecho estas recomendaciones tan fuertes y yo creo que eso es porque han trabajado mucho con educación como parte importante de la difusión de la Comisión de la Verdad, pero no tanto como algo que tenía que ser investigado para entender bien sus enlaces con el conflicto armado. Entonces, yo creo que la Comisión de la Verdad peruana es una de ellas que hace este trabajo de una manera muy fuerte, muy integral al trabajo de la Comisión de la Verdad y que tiene recomendaciones hacia el sector educativo muy bien fundado en estas investigaciones, en los testimonios recibidos,
en los resultados de las audiencias públicas que tenía. Y ustedes lo van a saber mucho mejor que yo, ¿no? Pero yo veo que aunque la Comisión de la Verdad salió ya hace muchos años, ¿no? Y yo creo que todavía en estas recomendaciones hay algunas sugerencias muy poderosas, muy inteligentes para dirigir, quizás para orientar unos cambios necesarios en el sector educativo. Y obviamente es una labor muy de largo plazo, con muchos retos, pero ojalá que tiene algunos consejos, estas recomendaciones para cambios que pueden facilitar que el sector educativo contribuye a la construcción de la paz en el país. Creo que empiezo reiterando lo que decía a un inicio cuando estábamos esperando el video, que es la utilidad de empezar esta conversación habiendo tenido primero esa mirada como más global y comparada, que de alguna manera nos permite situar el trabajo de la Comisión de la Verdad y las recomendaciones para el sector de educación en ese contexto, ¿no? En la comparación con Bolivia, con Sierra Leona, con Canadá, etcétera, ¿no? Y creo que lo hace, o sea, creo que es relevante y hace mucho más interesante todavía digamos, el proceso como esas recomendaciones permean al sector educativo, ¿no? Siendo una Comisión de la Verdad y un informe que le da tanto peso al tema de educación, que hace una investigación sobre la manera como la educación está implicada de múltiples formas, ¿no? en los procesos de violencia y su rol en evitar nuevos procesos de violencia, es muy interesante que para nosotros desde aquí, quizás no para nosotros, ¿no? pero sí para el nosotros más grande, eso no se ve con tanta claridad, ¿no? Yo soy relativamente nueva en el tema, pero en los últimos 3 años, y les cuento un poquito sobre cómo llego a esto, espero ver sin anteojos. En los últimos 3 años he venido trabajando en un proyecto comparado internacional con colegas de Uganda, Nepal y el Reino Unido, entre ellos Julia Paulson, y por eso la interacción con ella también, investigando la manera como los sistemas educativos de países del sur global están incorporando o no las agendas de justicia y derechos en la educación que son consideradas necesarias para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Okay? No solamente el objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con educación, sino también los que tienen que ver con el tema de cambio climático, con el tema de la paz y en muchos otros la educación juega un tema central. Entonces, ¿qué está pasando en estos sistemas educativos, ¿no? Y en ese contexto analizamos cómo una serie de temas vinculados con esas agendas de justicia y de derechos en la educación, como por ejemplo la agenda de interculturalidad, la agenda de género, la agenda de justicia ambiental y también la agenda de justicia transicional, que es la justicia vinculada con los procesos de reconciliación y posconflicto, entran o no entran en las políticas educativas de estos 3 países, de Perú, Uganda y Nepal, ¿no? Y la manera como se construyen los discursos en torno a esos temas y cómo permean esos discursos luego hacia el currículo, hacia los materiales y hacia las prácticas educativas, ¿no? Y es desde ahí que mi trabajo entra en conversación con este tema del cual hablamos hoy, ¿no? Algo que ha surgido con muchísima claridad en nuestro análisis, sobre todo en la parte del análisis de las políticas educativas, es la idea de una suerte de auge y caída del enfoque y la agenda de justicia y derechos en educación en el país.
un auge que se inicia con el proceso de transición democrática en los 2000, que quizás ya estaba marcado por algunas políticas, recomendaciones, acuerdos internacionales desde la década anterior, ¿no es cierto?, pero que entra realmente en la agenda de política en los 2000, ¿no es cierto?, que se traduce en ciertos documentos, desde la ley, el Proyecto Educativo Nacional, Educación para Todos, etcétera, a la par de lo que ocurría en esos marcos de política internacionales. Luego tiene una suerte de hiato, ¿no?, en el periodo 2006-2011, más o menos, pero, ¿no?, y en el periodo 2011-2016, un poco más, ahí hay realmente un auge de ese enfoque de derechos y justicia en la educación, que se traduce en políticas sectoriales concretas sobre interculturalidad, sobre género, sobre una cantidad de cosas, y no solamente en políticas, sino que se traduce también en plata, ¿no? Se traduce en recursos que se canalizan a grandes intervenciones en esas diferentes áreas, ¿no? Y lo que viene luego es lo que sabemos, ¿no? Y una cosa muy interesante en ese análisis también comparado de esas agendas les voy a hablar de eso en la noche, entonces no voy a entrar, me guardo. Una cosa que es muy clara también es cómo, por ejemplo, como en todas esas agendas de justicia y derechos en la educación, hay casi como una suerte de condición de posibilidad para que los temas entren realmente en la agenda, que es su despolitización. Los temas se tienen que limpiar, se tienen se les tiene que esterilizar, digamos, de sus dimensiones políticas, ¿no? Entonces, un tema como interculturalidad, por ejemplo, que está muy, muy vinculado con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad también, digamos, en la versión Educación Intercultural Bilingüe, tiene una perspectiva crítica, ¿no?, de interculturalidad crítica, etcétera, pero en su entrada a la educación básica regular es una cuestión puramente celebratoria, bonita, que no se asocia, o sea, que no toca para nada las aristas de la desigualdad, las relaciones de poder, el racismo, etcétera. Entonces es como, y la agenda de género es otra cosa, porque la agenda de género entra o busca entrar de una manera muy política, ¿no? A diferencia de la interculturalidad, que se coloca de esta otra forma. La de género no, y vemos lo que ha pasado con esa, ¿no? Y la agenda vinculada con las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad para Educación es hiper interesante en ese sentido, porque evidentemente esas recomendaciones no les puedes quitar su carácter, su dimensión política, ¿no? Son inherentemente políticas, apuntan a cuestiones estructurales, a transformaciones sociopolíticas, culturales, mayores, etc. Hay muchas políticas, la política de educación rural, las políticas de educación intercultural bilingüe, y otras, ¿ok? Que de alguna manera responden a esas recomendaciones. Excepto en el PEN, no hay mención de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad como un referente para el desarrollo de esas políticas, ¿ok? Entonces, es interesante cómo la respuesta que entiendo tiene consideraciones que parten o que se asemejan o que conversan con las del informe de la Comisión de la Verdad, que dan lugar a esas políticas, no se pueden mencionar ni siquiera, ¿no? Y entonces luego miramos el currículo y los materiales y entonces, digamos, ya desde el nivel de las políticas, no tenemos una política, como por ejemplo sí ocurre en el caso de Uganda, donde hay una política nacional de reconciliación y reparación, ¿no es cierto? Ahora, que no se implementa, pero hay un documento que escribe, digamos, como se escribe en la política de educación intercultural bilingüe, cómo entendemos el problema, qué se quiere hacer, etcétera, etcétera, y con lo que podríamos estar más o menos de acuerdo. Con respecto a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que son
largas, las tienen ahí, y van desde las estructurales hasta las curriculares, hasta, digamos, ¿no? Hasta el pensamiento crítico. No hay una sola política del sector que se haya planteado directamente como respuesta a eso, ¿no? Y entonces, en el tiempo, en ese auge y caída, esas agendas de justicia y derechos, y sobre todo las pocas acciones que se hacen desde el sector directamente con respecto a los temas de conflicto, memoria, etcétera, empiezan como a desaparecer sin que de una manera ni siquiera explícita, ¿no? Entonces, en el currículo 2016. No, en el anterior, en el 2008. En el currículo 2008 hay una mención al tema, en el 2016 ya no hay contenidos, entonces no se menciona. Los materiales educativos que directamente dicen tener como referente el informe de la Comisión de la Verdad no mencionan casi ni uno solo de los términos que la Comisión de la Verdad desarrolla para hacer referencia al periodo. No se habla de conflicto armado interno, se habla en términos muy generales, ni siquiera hay una terminología clara, ¿no? Y eso evidentemente impacta en las prácticas, y creo que de eso puedo hablar un poquito más después. Yo quería hacer un giro hacia la posibilidad de que la historia sea también la reflexión sobre un hecho histórico como ha sido nuestro conflicto, sea una oportunidad para formar ciudadanía, ¿no? Y es algo que cuando uno va a las escuelas y conversa con los maestros, de hecho este es un tema, como ya se ha dicho, el conflicto, por algo Julia dice, en el Perú hay todo un capítulo sobre educación, claro, porque Sendero se expande, usa el sistema educativo para expandirse y para ganar adeptos, y entonces el sistema educativo no ha sido como en otros conflictos. En el sistema educativo en el Perú ha sido central para entender la expansión de Sendero, para entender el tipo de formación que teníamos muy autoritaria, muy acrítica también en las escuelas, y cómo así enganchamos con una postura como la ideológica de Sendero. Entonces, pensando un poco en eso, que es un hecho histórico, también nos da oportunidad de que, revisando ese tema, podamos pensarnos como sociedad democrática y como formación de ciudadanos. Entonces, cuando hicimos una investigación en el 2011 en escuelas sobre cómo se trataba el tema, los maestros veían el tema como un tema de historia, ¿no? Nada más. Tampoco lo tratan mucho, por más de que hay textos, hay material, y cada vez, es verdad, hay un esfuerzo no exento de conflictos, ¿no? Porque la producción de materiales educativos es un campo de batalla, de los de género y de los de historia, ambos, ¿no? Son realmente, no es sencillo tampoco para el ministerio, porque está solo, no es que todo el Ejecutivo quiera el tema, ¿no? Dentro del mismo Ejecutivo, cuando hay algún ministro o ministra que ha apostado por ese tema, a todo nivel es muy difícil plantearlo, ¿no? Entonces, en las escuelas es como comentaban ayer también en el tema de género, ¿no? Cómo termina bajando y al final se lo dejan al maestro para que lo haga, ¿no? Como que lo haga y ya le dan unos textos, pero la mayoría de maestros, no ha habido un programa de formación tampoco, la mayoría de maestros no han sido formados, ni siquiera no han tenido la oportunidad de procesar su misma historia, siendo ellos actores del conflicto, como estudiantes, como docentes, como miembros de Sendero mismo. En general, los maestros de pronto les dan este tema como si fuera el tema de matemáticas, ¿no? Como si fuera un tema técnico, ¿no? Cuando hay un profundo tema político y una pedagogía particular para tratar temas tan complejos, tan dolorosos. Yo quería mirar un poco esa posibilidad que nos da este tema, no solo para ver todo el hecho histórico, sino para pensarnos como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, en los últimos días, meses, años, décadas, reconocemos problemas serios que tienen que ver con el conflicto. Podríamos decir
si el conflicto es causa o también podríamos pensar si el conflicto fue tan cruento y tan cruel porque estos problemas venían de antes. La cosa es que arrastramos un problema serio de reconocernos como iguales, ¿no? De reconocer al otro como un igual, ¿no? Una condición básica de la democracia que aún 200 años después no estamos pero ni cerca, ¿no? Otra cosa que se suma a esta dificultad, a esta jerarquización de nuestra sociedad, digamos, es la ausencia de un proyecto común y de una preocupación por un bien común, ¿no? Hemos perdido esa posibilidad de priorizar un bien común sobre el interés particular, y lo vemos hoy en día de la manera más desvergonzada en nuestra sociedad y en nuestra política, ¿no? En nuestro Estado también. Y bueno, todas estas dos condiciones expresan evidentemente una dificultad para convivir, porque si solo estás pensando en tu interés particular y piensas que el otro no es un igual, ya, entonces esa convivencia está destinada al conflicto, al abuso, a la agresión, a la violencia, al racismo, a la discriminación, a una convivencia realmente que creo que todos conocemos muy bien, ¿no? Entonces, el conflicto nos ayuda en ese sentido a mirarnos, ¿no? A mirar el pasado y a mirar cómo estos patrones que los vemos hoy no son nuevos, vienen de más atrás, y que podamos repensarnos, ¿no? Ya pasamos un hecho, una situación terrible, aprendamos por lo menos de aquello que hemos vivido, ¿no? Y muchas veces la gente me dice, bueno, pero ya, ¿no? Hay que pasar la página, ¿no? ¿Qué tanto dolor, ya, ¿no? O sea, y bueno, sobre eso yo diría que el pasado que hemos vivido, que no es tan lejano ni tan cercano, ¿no? Cada vez se va alejando más, pero para muchas personas no es pasado, ¿no? Para muchísimas personas ese pasado es presente. Si sigues buscando a tu familiar desaparecido, si tienes secuelas físicas o psicológicas, ese pasado es presente. Si tienes el estigma de haber sido perpetrador, sea de las fuerzas del orden o sea de los grupos subversivos, también cargas con eso, y la sociedad tampoco, en eso sí no está dispuesta a pasar la página. No importa que hayas cumplido tu condena, no importa que hayas salido, ¿no? Estás marcado. Las víctimas mismas, ¿no? Es la lástima o es la exigencia de un modo como la víctima se tiene que comportar, ¿no? La víctima tiene que ser sufriente, tiene que ser odiar a determinadas personas, ¿no? Hay una exigencia a cómo comportarse. Entonces, no es pasado. Eso es algo que no es tan pasado, en todo caso. Por otro lado, las generaciones posteriores tienen mucho interés, por más de que la prensa siempre juegue mucho con eso de ay, no saben nada, no se les interesa. Hay una cosa mediática un poco perversa en las conversaciones con los chicos, con las chicas. Quieren saber, pero no saben dónde ni cómo. O sea, lo que saben tienen como fragmentos de algo que por ahí surgió en un contexto familiar, tienen lo que los medios de comunicación transmiten, pero no es una mirada, pues, sistemática, comprensiva, donde justamente es el rol de la escuela que tiene que darla, ¿no? Una mirada histórica, de contexto, que puedas procesar. Y los chicos, las chicas con las que hemos conversado en Lima y también en Ayacucho y también en otras ciudades, porque el tema está ahí, no sé si a ustedes les pasa o será que yo lo investigo y me surge por todos lados, ¿no? Por todos lados, situaciones en la que la gente termina contándome una situación vivida, directa o por algún familiar y que conmueve y que sigue generando muchas preguntas. Y entonces creo que la escuela por eso también tiene que tratarlo. También porque hemos encontrado en la escuela muchas miradas maniqueas de Sendero. O es el Salvador que buscaba la igualdad, aún hay esos discursos en la escuela, y la escuela tiene un rol importantísimo para
desmontar un discurso de ese tipo, ¿no? Pero también la mirada diabólica, ¿no? La mirada que no te permite entender, o sea, entonces necesitamos entender la ideología, entendemos lo que significaba la influencia maoísta, ¿no? Y todo, entonces es como una caja negra, no se habla de eso, o te parece, para un sector de estudiantes puede ser alguien que abogaba por la igualdad y para otros son unos dementes, ¿no? Ninguna de las dos recoge la complejidad y no nos ayuda ni a entender ni a volver a caer en situaciones similares, ¿no? Porque Sendero usó el arte, usó la música, usó la sensibilidad para atraer a muchos chicos y a muchas chicas. Entonces, si pensamos que eran unos dementes, no se entiende cómo se pudo atraer a tantos chicos y tenemos que estar una mirada más crítica, ¿no? Igual con las Fuerzas Armadas, también encontramos este discurso más heroico, ¿no? La memoria salvadora de la pacificación. Y la verdad que nuestro conflicto es triste, es doloroso, es vergonzante, ¿no? O sea, lo que pasó no creo que haya nada que celebrar. Es una situación en la que nos matamos entre peruanos, peruanas, y entonces hay que reflexionar también sobre eso, sobre el rol que le asignamos al Estado, ¿no? Y ya me estoy pasando de tiempo y tengo un montón que comentar, pero me voy a detener en la idea de aprender de lo vivido, ¿no? De aprender de lo vivido, que la vida sea un valor supremo, ¿no? Que nadie puede quitarnos ese derecho bajo ninguna ideología ni bajo ninguna justificación, que la violencia no sea medio para ningún fin, ¿no? Eso es lo que la escuela tendría que hacer, combatir el racismo y todo tipo de abuso de poder, combatir el pensamiento único, dogmático, combatir la violencia contra la mujer. Todos estos temas están y hay material útil para pensar en el conflicto armado y podría servirnos para la formación ciudadana más democrática. Y con eso termino y le paso la posta a María para seguir conversando. Empiezo con algunos datos. Yo no sé tanto de datos, pero como parte de ese estudio que les contaba, hicimos una encuesta en los 3 países del estudio, pero aquí trabajamos de manera cualitativa y con esta encuesta en Lima, Ayacucho y Ucayali, ¿no? Y lo que narra Francesca es tal cual lo que encontramos en términos de las narrativas maniqueas. A veces hay narrativas que parece que estuvieran hablando de una película de terror, y era interesante viendo el tema del informe de la comisión que el 50% de los estudiantes encuestados no tenían idea, nunca habían escuchado de la Comisión de la Verdad ni sabían de la existencia del informe de la Comisión de la Verdad. Alrededor del 40% de los estudiantes encuestados, finalmente era una encuesta representativa a nivel regional, no podían mencionar causas mínimamente reconocibles del conflicto, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos con docentes que más allá de tener estos materiales, ¿no? Y hay más allá de los materiales producidos por el Ministerio, hay experiencias de trabajo, de co-construcción de materiales con docentes, etcétera, un temor hiper extendido de tocar el tema, porque es un tema no solamente complicado, difícil de tocar, porque no tienen las herramientas, sino porque hay un temor real de represalias, en especial en ciertos lugares, ¿no? Los profesores de Ayacucho, los profesores de Ucayali también, quizás un poquito menos los de Lima, pero no mucho menos. El temor a la represalia por posible acusaciones de apología al terrorismo, etcétera, ¿no? Entonces, yo regreso, y entre los chicos, tal cual lo que decías tú en la encuesta, el 90% de los estudiantes quería saber más sobre el tema
y consideraba que el tema debía ser incorporado en el trabajo de las escuelas, ¿no es cierto? Entonces hay, o sea, esa idea de que, ay, ¿para qué acordarnos? No, sí quieren saber, porque además lo que construyen son estas memorias, historias como muy fragmentadas sobre la base de algo que escucharon, algo que miraron, etcétera, ¿no? En nuestro trabajo el trabajo cualitativo era participativo, y desarrollamos cosas con los estudiantes. Y habían cosas que, como dice Francesca, eran muy conmovedoras, como una chica de cuarto de secundaria de Ayacucho que hizo un video entrevistando a sus abuelos, que habían sido víctimas de violencia, habían pasado todo el periodo del conflicto allá, y era la primera vez que ella escuchaba la historia de su propia familia, ¿no? Entonces hay una autora que habla de estas historias subterráneas, ¿no? Que están ahí, que no porque no se hable de eso, sino que empezamos a atar cabos, a sacar conclusiones, a terminar haciendo, digamos, conectando ideas que eventualmente no se conectan tan bien. Y yo regreso, o sea, el último punto, ¿no? Es lo que planteaba desde el nivel de las políticas, que es la supresión de temas difíciles de la escuela, y este miedo, que no es solamente nuestro, ¿no? Pero creo que a nosotros se nos da con bastante facilidad al conocimiento, ¿no? Es como ¿no? Podemos empezar a quemar libros, podemos empezar a... O sea, es como cómo suprimimos esa historia, cómo en vez de pensar cómo desarrollamos la capacidad como sociedad y no es solamente, tú mencionabas la dificultad para la convivencia, la dificultad para reconocernos como iguales, pero también la dificultad para hablar, ¿no? Solamente para encontrar términos que nos permitan referirnos a las cosas y a partir de eso conversar sobre ellas, ¿no? Yo coincido con lo que se ha mencionado antes, y además no solo es que los estudiantes no sepan nada, no es cierto, saben un montón. Lo que pasa es que está desarticulado, ¿no? O sea, saben la historia del abuelo, la historia del tío, y la tienen en profundidad, pero suelta, ¿no? Sin mayor explicación. Y los maestros, las maestras a veces también. O sea, nos pasó como dos tendencias en las entrevistas que hicimos. Algunos maestros, sobre todo en Ayacucho, pensaban que su historia era como particular, única, ¿no? Lo que le había pasado era algo fuera de contexto, digamos, algo que le había pasado a esa persona, ¿no? O, por otro lado, también encontrábamos lo otro, que lo que le había pasado a esa persona era lo que le había pasado a todo el mundo, ¿no? O sea, si el ejército me hizo tal cosa, entonces eso fue lo que pasó en el país en general. O si el ejército me hizo a mí, entonces eso fue aislado. Pero no había dónde ubicar esto, ni los datos de la violencia por sendero, por el ejército, las proporciones, una explicación más grande, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, por eso tanto los estudiantes como los maestros y las maestras necesitarían tener un espacio, yo diría hasta de sanación con los maestros. O sea, hay un proceso de procesar lo vivido. Entonces es muy duro pararte en el aula, contar una historia que con las justas puedes enunciar, ¿no? En las entrevistas que hacíamos teníamos también estas, bueno, como dos polos, le digo, había mucha diversidad en medio, pero estas dos tendencias. Los maestros que les decías que querías hablar de eso y te contaban, o sea, les salía como una metralleta dolorosísima, ¿no? Con eventos realmente muy duros, con situaciones vividas realmente debido a muerte, ¿no? Donde han tenido pues que hacer situaciones para sobrevivir también. Entonces es muy duro contarlas. Y otros maestros, maestras que no querían hablar, con el justo derecho también, ¿no? Que no, pero que tú los veías o en el
cómo se agarraban las manos o miraban hacia otro lado. Decían, no, a mí no me pasó nada, ¿no? Entonces, es complejo pedirles entonces a los maestros que se queden solos en la tarea y que ellos resuelvan todo, digamos, todo lo que Caro nos iba contando es en la parte de historia. En la parte de ciudadanía pues hay otro montón de competencias por desarrollar. Entonces, claro, el currículum es una parte importante, los materiales también, pero hay que acompañar el proceso, no los puedes dejar solos. Entonces, pero sí pienso que, como contaba María, la escuela también puede ser un evocador de memorias, ¿no? El momento que le dices, anda, consulta, pregunta, abres la oportunidad de hablar, ¿no? Porque algunos chicos nos contaban que, por ejemplo, si había apagón, surgían historias que nunca habían escuchado, algún apagón por X motivos, ¿no? Por, no sé, se fue la luz o lo que sea, que habían algunos evocadores, y creo que la escuela puede ser un gran evocador de memorias locales, pero sí necesitas una mirada que articule y que pueda leer lo vivido a través de un marco de derechos humanos y de democracia, ¿no? Para que tampoco, o sea, porque puede ser un tema muy, muy complejo de tratar, y acá me callo porque en realidad queremos abrir la conversación para seguir reflexionando. Digamos, en el diseño curricular ha habido, no sé si decir errores, pero por lo menos ausencias, ¿no? Entonces, yo diría que el primer conflicto que tenemos es que se ha separado el área de sociales del área de ciudadanía. Entonces, es más, hay veces ni siquiera es el mismo profesor. Entonces, es como que yo tengo que desarrollar estas habilidades cognitivas. Evidentemente que la competencia y el aprendizaje general te dice que estas competencias tienen que ayudar a vivir en democracia, pero en el fondo, en la operación, digamos, diaria de la escuela, tú tienes acá ciudadanía y tú tienes acá a ciencias sociales. Y no solo para este tema, para los temas de geografía, o sea, minería, acá está ciudadanía y acá está, ¿no? Entonces, ahí hay como una cuestión que finalmente no sé si fue adrede, o sea, en la publicación final del currículo, ¿no? O sea, yo separo, o sea, sí le digo que historia tiene un enfoque de ciudadanía activa, pero separo la ciudadanía. O sea, no sé si fue tan ingenua la decisión de digamos, hacerlo así, ¿no? Entonces, y por otro lado, creo que también hubo como un mal entendimiento de lo que implica un enfoque de competencias, porque en un enfoque de competencias, efectivamente, la competencia no puede estar vinculada a un contenido, pero lo que sí se establece en muchos currículos del mundo es que hay problemáticas a resolver con esa competencia. Y el currículo está ausente de esas problemáticas, o sea, el Estado no tomó posición frente a esas problemáticas. Históricas, científicas, etcétera, etcétera. O sea, el currículo por competencias tiene que tener una parte que dice, bueno, las problemáticas de este país que buscamos que todos enfrentemos a partir del desarrollo de competencias no existe. Entonces ahí es donde se cogen para decir no está, etcétera, ¿no? Pero y con respecto a los materiales y a la CBR, que se supone que es el tema de este conversatorio, creo que también tenemos que tener una mirada crítica después de los años, pero más desde una mirada histórica también, ¿no? Por ejemplo, en ese material que tú mencionas, no hay hay una narrativa única y se ponen las fuentes al costado, pero hay una narrativa única y eso va en contra de la competencia. O sea, lo que debería existir es muchas fuentes y muchas preguntas, muchas problemáticas para que uno establezca dentro de parámetros de los derechos humanos, que es lo que el currículo establece, digamos, y de la democracia, ¿no? Entonces, pero eso evidentemente no se puede decir así tan fácil, ¿no? Ya le falta fuentes, pero claro, si te dicen 12 páginas, tienes que contar la historia de 78, etcétera, entonces tú haces la narrativa. Y cuando ha habido intentos en el ministerio de abrir por decir algo, una página web con fuentes, ahí ya comienza, no, espérate, no pongas esta por si acaso, nos van a llevar, nos van a interpelar, ¿no? Entonces el espacio, y entonces se cuida cada palabra, ¿no?
Y el sentido de la competencia de historia, que es toma posición, finalmente no tiene de dónde agarrarse. O sea, solo con cómo lo mencionamos debería ser una toma de posición. O sea, lo mencionarías así, así y así. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué algunos dicen que hablar de conflicto armado interno es un riesgo? ¿Qué cosa ha dicho el derecho internacional sobre ese riesgo? Que es inexistente, según el derecho internacional. Pero esas discusiones que tienen que ver también con el tiempo, porque un área que tiene 3 horas, y ahora en la mañana justo hablábamos con César, ¿no? Estos resultados que han mejorado muchísimo en estas, ¿cómo se llaman en Brasil? Regiones, estados, en comunicación y matemáticas, y decía, ¿no? Se han reducido las horas sociales. Entonces tú dices, ¿en qué espacio tienes para...? Tú puedes quedarte una semana discutiendo sobre cómo nombrarlo. O hacer toda la discusión para después una semana al final decir, ya, bueno, ¿cómo lo nombraría? Pero si te quitaron las horas porque hay que estar acá, hay que estar allá, es bien complejo, ¿no? Y este tema del pensamiento crítico, que ya no voy a ahondar, es como un tema, como un karma, creo, en la escuela, ¿no? Todos hablamos de pensamiento crítico, pero creo que es lo más ausente en la escuela, ¿no? O sea, lo más ausente, en realidad, ¿no? Entonces, es como esta discusión da mucho para, esta conversación da muchísimo para trabajar, creo, desde las dos miradas, ¿no? Desde históricamente, y no solo desde el pensamiento, yo diría desde la conciencia histórica, o sea, de cómo las decisiones que estamos tomando ahorita nos van a generar un país, pero desde el tema de cómo organizamos una escuela diferente, que es lo que plantea las recomendaciones. Y la escuela diferente ni siquiera entra a una discusión profunda, ¿no? Entonces, es bien complejo. Cuando se hace un análisis de del desarrollo de contenidos dentro de la escuela y cómo se curricularizan y cómo se abordan, hay una pata que yo vengo del campo de la comunicación y pienso en el cine, ¿no? La importancia del cine en el ejercicio de memoria, no sé, en Alemania, por ejemplo, cuántas películas sobre la Segunda Guerra Mundial se producen al año, desde distintas perspectivas, en distintos formatos, y eso creo que también es una llamada de atención en general a nosotros a pensar como parte del sistema educativo este tipo de elementos, ¿no? Porque, no sé, se me ocurría cuánta de esta discusión podía ser trabajada también desde excelentes películas, que las hay, pero más o menos siempre tienen un mismo tono, fondos limitados y toda la precariedad y carencias que sabemos que cuentan con la que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Entonces creo que también sería súper interesante provocar un debate de cómo los medios de comunicación, y en particular la ficción y el audiovisual, pueden servir también y ayudar a complementar ese escenario. Uno de los aspectos fundamentales que tendríamos que reflexionar está muy vinculado a las primeras palabras con las que Franchi inició la conversación, y es precisamente que justo cumplimos 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación e iniciamos este año con una dolorosa masacre en nuestro país, precisamente de la población que fue la más golpeada en el conflicto armado interno, ¿no? Son, digamos, más o menos las mismas víctimas, los mismos actores, ¿no? Por otras razones, en un contexto diverso, pero en el fondo los grandes mismos problemas, ¿no? Profunda desigualdad, pobreza, ausencia de reconocimiento de actoría política de a quien no se asume como realmente un sujeto político, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que a la educación nos toca enfatizar en una profunda pedagogía en y para los derechos humanos, que yo creo que es posible, y hablo como maestra de escuela, que creo que solo es posible ir más allá de las áreas de historia, o como lo llamemos, o de formación ciudadana, que está bien que allí se desarrolle, pero es imposible que podamos construir esta conciencia de derechos, esta
convivencia democrática, esta defensa de la democracia en nuestras niñas, niños y adolescentes en la escuela, si la escuela como institución no es en sí misma democrática? Los chicos no pueden y las chicas no pueden defender ni comprender lo que realmente la CBR está señalando y probablemente no tomar una postura crítica y de cuestionamiento a toda forma de violación de derechos humanos, que la hubo, por supuesto, de los actores y de los que iniciaron el conflicto, que fueron los grupos terroristas, pero también el Estado. Entonces, eso es imposible si la escuela no es un espacio en sí mismo de convivencia democrática y de un espacio de reconocimiento. Es decir, si yo vengo procedente del mundo andino, si mi familia es quechohablante, si vengo procedente del mundo amazónico y mi familia es de un pueblo originario o mis ancestros lo son, todas estas formas de reproducción de violencia y discriminación se siguen dando en la escuela porque se siguen dando en la escuela. Va a ser muy difícil que yo en mi área, por más que la profesora o el profesor sea estupendo en formación ciudadana o en historia, puedan construir esta conciencia de derechos que es tan necesaria para nuestra contribución desde la educación en la construcción de democracia en un país que realmente esa democracia no es democracia, ¿no? Y que no ha cumplido con la promesa de que este país alcance para todos y para todas. Sobre los textos, vuelvo a hablar como maestra, yo tengo varios reparos en los libros de texto. Creo que es absolutamente necesario porque no se tiene acceso a bibliotecas mayores y tal, pero tiene grandes limitaciones. O sea, un libro de texto es un recurso, pero no puede ser el único. O sea, vengo de experiencias educativas en donde los maestros y maestras buscamos información de aquí, de allá, y no había internet, o no había tanto internet como ahora, o tanto acceso a las redes, pero buscando testimonios, poder recurrir a las películas. Y creo que de todo lo avanzado, porque el Ministerio ha hecho grandes esfuerzos en alcanzar materiales y recursos pedagógicos, y acá hay varias actoras de esos grandes esfuerzos, tendríamos que hacer menos... en otro formato los libros de texto, ¿no? Que en este pedacito tal cosa, que en este cuadrado tal, y en esto lo hablaba mucho tiempo con Pepe Arriategui, porque he estado también en esos debates y juicios de los textos. Tendría que ser como más amplio, ¿no? Presentar, bueno, y este es el testimonio de no sé quién, y esto dijo este señor cuando presentó el informe, o sea, dejar más, permitir más el trabajo pedagógico, que las actividades pueden haber orientaciones generales, pero sean diseñados por el profesor en este contexto, con estos estudiantes, con estas características. Formatear menos. Somos profesionales de la educación, confiar en ese trabajo docente. Y luego, para terminar, tomando en cuenta cómo concluyó ayer Pati Sala su conferencia, que me gustó mucho, llamar a necesidad de construir actoría política también desde la academia, ¿no? Entonces creo que las discusiones que tenemos acá y los aportes en las investigaciones son tremendamente valiosas para las políticas educativas, pero también para la escuela, comunidad de cambio, para las y los docentes también. Y creo que tendríamos que pensar en formas en que esto que se viene gestando y este conocimiento pueda democratizarse mucho más y pueda constituir una contribución para el ejercicio ciudadano, que es construir actoría política ciudadana, ¿no? A lo largo de las presentaciones, e incluso antes cuando revisé la separata con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, no pude, sino quizás por haber estado involucrada en el proceso de desarrollo del PEN, sorprenderme un poco en la concentración en la escuela como el espacio educativo por excelencia, sobre todo para estos temas, ¿no? Sabiendo cuán gravitante es, cuán importante es y cuánto hay que fortalecerla, creo que tendríamos que mirar a otros espacios, porque los niños llegan a la escuela ya con concepción de una sociedad desigual, como normal, con prácticas discriminatorias, con un montón de cosas. Entonces, la escuela muchas veces refuerza esas concepciones o no logra realmente ayudar a modificarlas, ¿no? Segundo, el silenciamiento de temas controversiales, controvertidos primero y luego, algunos de ellos sí son controversiales en sí mismos, no es un fenómeno nacional nada más, y creo que hay que situarlo en esta corriente restauradora retrógrada, de retroceso que se está imponiendo
y a veces con argumentos y con temas absolutamente coincidentes que llaman la atención, ¿no? La teoría crítica de raza en Estados Unidos, textos que están siendo prohibidos en varios estados cada día, bueno, en Europa, en muchos lugares, ¿no? Entonces habría que situar este problema más allá de nuestras fronteras nacionales e internas. Y se silencian no solamente temas controvertidos y controversiales, sino temas dolorosos, ¿no? Y la historia reciente generalmente todavía suscita mucho dolor. Recuerdo hace ya fácilmente 20 años haber estado en un conversatorio informal con preclaros pensadores sociales en el Perú. Todos, los tres eran migrantes a Lima y contaban era una discusión sobre Garcilaso. La cuestión de la discriminación, y contaban, dos de ellos habían viajado juntos a hacer estudios de posgrado y describieron una situación de discriminación agresiva en un hotel en Nueva York, y dijeron que era la primera vez que se sentían discriminados en sus vidas. Y yo me quedé pensando en qué país han vivido antes. O sea, si han sido migrantes y han venido a Lima, uno de ellos todavía tenía un dejo marcado, como o sea, yo creo que es algo tan doloroso probablemente que a la gente le cuesta mucho trabajo revivir, tratar, y es más fácil en un contexto externo achacarle a terceros, ¿no? Y no ver cómo en casa también han sucedido estos fenómenos. Y lo último es sí, rescaté como importante, porque además coincide con algo que se presentó en la ponencia de Rivas hoy día y ayer en un par de espacios en que estuve presente, la necesidad de visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana, ¿no? Son temas complejos, son asuntos complejos, y es verdad, hay que dar más libertad a los docentes, pero también tenemos que reconocer las limitaciones que han tenido en su formación, en su experiencia educativa, para tratar esos problemas complejos, más aún en zonas donde han sido afectados directamente ellos y sus familias, ¿no? Entonces son 4 elementos que creo que hay que considerar en la reflexión sobre esto. Hay muchos más, pero el tiempo es corto. Bueno, una idea fuerza que se planteaba con la Comisión de la Verdad es para que no se vuelva a ocurrir o que no se vuelva a presentar esta situación, ¿no? Pero, sin embargo, creo que luego de los 20 años seguimos con los problemas de exclusión, con los grandes problemas de inequidad en el país, y como que de pronto no hemos visto que ha cambiado estos factores que han generado el tema de la violencia. Es más, incluso en algunos lugares se han acentuado, ¿no? Como el caso, por ejemplo, en este año y al día de hoy aún todavía se sigue viendo fuerte violencia en el caso de las comunidades aymaras en la ciudad de Puno, donde la gente no quiere escuchar que hay un problema, hay un conflicto, que aparentemente tiene una pantalla, pero sin embargo hay un conflicto de inequidad, de justicia que tiene que plantearse. Y eso tiene que ver con lo que de alguna forma en algún momento María planteaba, de la necesidad de plantear propuestas realmente que respondan a la expectativa de la gente de tener una escuela de calidad. Y eso es un problema que se discute no de ahora, sino de hace mucho tiempo, incluso cuando yo era estudiante en las aulas, ¿no? Cuando se hablaba del tema de una educación rural, de una educación intercultural, y en algún momento se discutió mucho si era bilingüe o era intercultural, y al día de hoy simplemente se ha generado mucha literatura, pero sin embargo las aulas rurales siguen siendo las mismas, siguen no teniendo la importancia mismo del Ministerio de Educación y del mismo sistema como tal. Y yo creo que ese problema continúa y no sé cuánto tiempo continuará y cuánto puede un poco promover que el tema de la investigación resuelva ese problema. La educación rural en el Perú es un tema pendiente que sigue al día de hoy siendo un problema, pese a que pasamos una gran época y una gran década donde supuestamente se han implementado los mejores programas sociales en el Perú, ¿no? Ahí me parece que es interesante definitivamente trabajar este tema. El otro gran problema definitivamente es un poco de cómo tanto en las universidades y en los colegios se ha ido trabajando mucho este tema de la despolitización del tema educativo, ¿no? Como que hablar del tema político en la escuela y en la universidad hoy día es definitivamente un gran problema, porque puede ser acusado por terrorismo, puede ser acusado por una infinidad de cosas, como que pronto existe mucha satanización y mucho terruqueo en este tema, y la gente se cuida por trabajar estos temas para no comprometerse en problemas. Yo mismo, cuando escuchaba a muchos de ustedes decir, la gente cuando habla de estos temas y le das el espacio de repente un poco privado, la gente habla, pero cuando es un espacio público como que la gente tiene temor, tiene miedo.
Entonces, si hablamos de un país donde fundamentalmente hay una idea democrática y no trabajamos estos temas, preocupa de sobremanera, ¿no? Entonces, de tal forma me parece que hay una tendencia incluso en la universidad pública de no abordar los temas políticos, porque los temas políticos de pronto pueden generarte mucho conflicto. Entonces, hay que sobreponer los temas de habilidades sociales, lo que la empresa pide, lo que la genera un montón de cosas. Entonces, habría que generarse todo un desafío realmente de cómo entender mejor los temas de ciudadanía e incorporar en estos procesos como tal. Y finalmente, hay un tema que justo aquí está planteado como una propuesta de plantear mayor participación y democratización de la escuela, ¿no? Yo entendí y sigo entendiendo que la mayor forma de participación y democratización de la escuela es escuchar más lo que las escuelas quieren hacer, ¿no? Hacer que, por ejemplo, funcione sus espacios de concertación, sus espacios y sus mecanismos de autogobierno en la escuela. Pero cada día eso está más lejos. Cada día el Ministerio de Educación ha centralizado más las decisiones y es más, los gobiernos regionales tienen competencias, pero solo tienen competencia para pagar a los maestros y no tienen competencias como para poder plantear, por ejemplo, que los currículums sean de repente adecuados y flexibilizados. Y es más, de los gobiernos locales y los gobiernos regionales no les interesa. Entonces yo creo que estamos asistiendo nuevamente a un proceso de recentralización todo en el Ministerio de Educación, donde se dictan todas las normas técnicas, donde se dicta todas las cosas que tienen que hacerse en la escuela y la escuela simplemente es el último ápice del sistema y que de alguna forma no existe este proceso de la participación y la democratización en la escuela. Bueno, yo quería participar de esas cosas. Y voy a hablar mucho desde la experiencia de la gestión en la que he estado, porque todo lo que decimos es lo que se debe hacer sin duda, o sea, esto fuera de lugar. Ahora, miramos, ¿a quién le estamos pidiendo todo esto? Le estamos pidiendo a una escuela pública y a un docente que están cada vez más precarizados. El año pasado, en la evaluación para el ingreso a la carrera, el gobierno, cumpliendo sus promesas a FENATE, decidió flexibilizar la prueba, ¿no es cierto? Porque anualmente apenas entraba el 10% de los que eran evaluados aprobaron y alcanzaban una plaza. Flexibilizaron la prueba de una manera atroz. Solo el 40% de plazas han sido ocupadas. O sea, ni así. O sea, ese es un retrato de la situación del docente. En el año 2019, en la prueba de egreso a los institutos formadores, solo 2 de cada 10 docentes que habían egresado de los institutos aprobaban la prueba de comprensión lectora o de razonamiento matemático, ahorita no recuerdo, y 4 de cada 10 la otra. Y ninguno los conocimientos de la especialidad. Entonces, a ese docente y a esa escuela, o sea, yo creo que no solo hay un tema de recentralización, ahorita lo que está viviendo el país es un problema de precarización de la escuela pública y de la imagen y del rol de docente. Le damos nada. Se ha iniciado en el 2015, sí, en el 2016 salió la ley de institutos para la reforma de la formación inicial docente y ha tomado 6 años en que salgan todas las herramientas que permitirán implementar la reforma. Claro, 6 años en las que hemos tenido 13 ministros y 9 direcciones de línea. Entonces, digo todo esto no para decir que no se puede hacer, pero sí para decir de que por dónde empezamos y cuál es el puente que tenemos que comenzar a trazar. ¿Qué le podemos pedir realistamente a la escuela mientras que vamos generando las condiciones? ¿Son los docentes de hoy suficientes en número y en condiciones pedagógicas quienes podrán hacer? ¿Cuántos son? Y mientras tanto, ¿qué hacemos con el resto de estudiantes? Yo creo que ahí tenemos un problema de gestión grande. Entonces, ¿qué es un primer asunto con el que debemos dialogar? ¿Qué le pedimos? Y eso me lleva a un segundo tema que tiene que ver con los máximos y los mínimos. Porque cuando uno se mueve, como en muchos espacios, claro, yo siempre he tenido la oportunidad de escuchar las demandas de lo poco o nada que se ha hecho, pero también me traslado a otros espacios y lo que escucho es: la escuela está ideologizando a los estudiantes, ¿no? De nuevo me remito al 2019. El Congreso decidió que 5 gestiones, todas las gestiones que pasamos, todas las personas que pasamos entre el 2011, hemos desfilado por el Congreso N días, ¿no? Entonces, a veces también, sabemos, estamos viviendo el desmontaje de cosas. Eso quiere decir que algo se había avanzado. Pero en su momento no fuimos capaces de, no solo reconocer para decir, ay, qué bueno, sino sobre todo para fortalecer y para saber cómo hacíamos desde fuera, desde todos los espacios, para fortalecer eso. Y esto, claro, ya me lleva al tercer tema que creo que iba en la línea
del compañero, y creo que también Pachi ha dicho, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para desde la sociedad ir construyendo otra narrativa? Porque nos están ganando. O sea, en verdad es eso. No solo están desmontando las políticas, están también ganando el terreno del sentido común. El terreno que en verdad apenas habíamos logrado avanzar. Entonces, ese también es un desafío. ¿Cómo hacemos para dialogar? No entre los que creemos, no entre los que estamos convencidos. Lo que pasa es que sí, pues en educación somos recontra endogámicos. Hablamos entre nosotros. Y eso no nos permite enfrentar el desafío de tratar de explicarle a alguien que no tiene la idea. Y yo creo que al costado tenemos a alguien así. Pero entonces ahí siento que tenemos un enorme desafío también. El tema de los docentes, ¿no? Y efectivamente estamos acá hablando y en muchos otros espacios hablando de todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Y tenemos clarísimo que el trabajo con docentes es central a todo lo que podríamos hacer, y lo tenemos claro hace un buen rato, ¿no? Y justamente, o sea, y estamos donde tú dices que estamos, que es bien dramático. Pero creo que hay algo que en ese conversatorio no ha tenido mucho espacio y que creo que es un lugar riquísimo de producción de ideas, que es todo el tema pedagógico, ¿no? Y cómo no, o sea, pensamos en materiales, pensamos en temas, pensamos en pensamiento crítico, pensamos en un montón de conceptos abstractos y complejos, como los que mencionaba Fanny en la mesa de género ayer, ¿no? Género, competencias, no sé qué. Pero la práctica pedagógica docente es una praxis, es algo que se hace como el carpintero trabaja su madera, digamos, ¿no? Entonces ese modelamiento de prácticas pedagógicas, y hay un trabajo riquísimo. Julia Paulson tiene trabajos súper interesantes sobre el tema de pedagogías reparativas, el tema de pedagogías más situadas también, porque les planteamos a los chicos muchas veces un montón de ideas que están completamente desconectadas de su experiencia cotidiana. Les decimos, resuelve los conflictos de manera no violenta, que es una forma como los materiales y el currículo plantean responder a la Comisión de la Verdad, o sea, a esas demandas, digamos, ¿no? Pero, o sea, sales y te gritan, te atropellan, te roban, te matan, o sea, es como, y entre ellos también, ¿no? Entonces, hay todo un tema que me parece que quizás ha sido un poco una ausencia en el conversatorio, porque sí, pero que hay mucha literatura, mucho material riquísimo sobre esas otras formas de concebir las pedagogías para trabajar estos y todos los temas, ¿no? Me dejan pensando, de hecho, como dice María, a veces se queda fuera de la mesa cosas que están ahí, pero que no ha habido tiempo, oportunidad de mencionarlas. Creo que sí, es complejo y todos reconocemos la complejidad de llevarlo al aula, y justamente por eso mencionábamos en algún momento, después se le carga al maestro al final, ¿no? Tú ya ves cómo lo haces. Y creo que por otro lado, recogiendo un poco lo que decía Yolanda también, en este compromiso más social, ¿no? Y en este acompañamiento, porque termina siendo un trabajo muy solo, sea del ministerio, como decía Patti. Claro, si uno lee todas las recomendaciones, tú puedes decir no, excepto la parte más curricular, ¿no? Pero bueno, ese algo ha costado un montón, ¿no? Ha costado un montón y sigue costando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por dónde empujamos? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde seguir? ¿No? Y yo creo que una política de memoria y convivencia democrática es a donde tenemos que empujar, ¿no? En el sentido de, no solo la escuela, pues de repente la escuela no puede en este momento enseñarlo. Ya, de repente es imposible en este momento, pero tenemos lugares de memoria, tenemos películas, tenemos podcasts, tenemos museos, entonces es cuestión de abrir el espacio, invitar a quienes quieran hablar del tema, de repente maestros, maestras, entonces comenzar a hacer una comunidad, porque tenemos que ir, me gusta la propuesta de Patti de, claro, hablar entre los convencidos es facilísimo, ¿no? Todos vamos hablando, todos los veo haciendo así, ay, sí, qué cómodo, ¿no? Pero en realidad no, pues lo que tenemos es que acercar, tender puentes e ir haciendo como una masa crítica más amplia, ¿no? Entonces, la política de memoria y convivencia podría ser algo, en algún momento Caro dijo, todos estamos de acuerdo
en que no queremos que se vuelva a repetir, todos estamos de acuerdo en una sociedad que sea más vivible, más amable, ¿no? Hay cosas que sí podemos estar de acuerdo todos y empujar, pero claro, sin ceder tampoco a tergiversaciones de la realidad. Primero, gracias por colocar el tema. Siento que cada uno de nosotros tiene una representación ahora individual, pero también una representación de cada organización que viene acompañando. Entonces, creo que estos espacios nos invitan a pensar y a repensar los roles que estamos ejerciendo en diferentes plataformas, en diferentes organizaciones de la sociedad civil, en la cooperación, como personas individuales que apostamos por una educación de calidad, integradora, democrática, inclusiva, que pueda desarrollar este pensamiento crítico, pero es importante también ver cuál es el rol que queremos jugar, que queremos tener en este escenario tan complejo. Y eso significa asumir y tomar decisiones. Entonces, estos espacios también nos sirven para poder fortalecernos y poder ver de qué manera empezamos a trabajar más juntos y juntas, porque solos no podemos, solas no podemos. Entonces tenemos que trabajar más en estos espacios para poder no solamente discutir, sino llevarlos a otros también, como bien decía Patrice. Les agradecemos un montón su participación.